La violencia física es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo. Puede ser también a un grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. La violencia verbal o el abuso verbal se entiende como el comportamiento que humilla, degrada o indica una falta de respeto por la dignidad y el valor de un individuo, incluyendo insultos, gritos, burlas, amenazas, intimidación, falsas acusaciones, provocaciones, mentiras y críticas. La violencia social es el tipo de violencia formado por actos que impactan a la sociedad, que atenta a la integridad física, psicológica o relacional de una persona o de un colectivo, siendo dichos actos llevados a cabo por un sujeto o por la propia comunidad. El objetivo de esta violencia es la obtención o el mantenimiento de poder y estatus. La violencia cibernética, también conocida como la violencia digital, es el uso de las tecnologías para vulnerar los derechos de las personas, ya sea a través de acoso, intimidación o la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. La violencia cibernética puede incluir acoso o intimidación a través de mensajes de texto, aplicaciones, redes sociales, foros o juegos. La violencia psicológica es un tipo de abuso psicológico que se define como cualquier acción u omisión que busca controlar o degradar las creencias, comportamientos, decisiones y acciones de una persona. La violencia psicológica puede manifestarse a través de amenazas, intimidación, manipulación, aislamiento, hostigamiento y persecución. La violencia sexual van desde el acoso callejero mediante piropos o el exhibicionismo hasta el abuso sexual, la violación o la trata de personas con fines sexuales. En México, la violencia sexual es un delito que va en ascenso. La violencia racial es un tipo de violencia que se comete contra una persona por su origen étnico. Se relaciona con la xenofobia y es ejercida por alguien que cree en la superioridad de raza. En esta puede notar que en muchos de los casos no quieren tocar a la persona un poco más buena que ellas, etc. La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término es utilizado principalmente para las mujeres porque las ponen por debajo del nivel de los hombres. La violencia de orientación sexual es basada en la orientación sexual, es un tipo de agresión física o psicológica que se ejerce contra una persona en función de su orientación sexual, identidad de género, sexo o expresión de género. La violencia de género puede incluir amenazas, coacción o privación de la libertad. Con este video queremos hacer concientización de los tipos de violencia y tratar de luchar en contra de ella cada día, porque no estás bajo el control de nadie, no eres propiedad de nadie, no tienes por qué dejarte sufrir de estos tipos de violencia. Debes sentirte libre en cada lugar que estés. Y si tú eres una persona que violenta, tienes que recordar que la violencia no es la solución al problema y solo genera más dolor y sufrimiento. Este es un tema muy delicado que tenemos que comenzar a viralizar un poco más para poder detener la violencia escolar que genera mucho dolor, sobre todo en los niños pequeños que van entrando a las escuelas. Tenemos que hacer conciencia de que que tengan la confianza de hablar para poder luchar contra estas personas que se sientan en confianza para poder hablar y poder hacer algo en los casos de violencia.